Tuvimos la lectura, jueces, híjole, desde la mañana estoy confundido entre jueces y Job. Ok, jueces capítulo 15. Les voy a decir algo, esto es algo que usualmente no hago, pero el día de hoy voy a leer de un libro, un comentarista que me ha gustado en los últimos años. Es un comentarista que se llama, ya falleció hermano, Warren Wiersbe. Warren Wiersbe, un excelente expositor de la palabra de Dios. Entonces, lo que voy a enseñar el día de hoy no es un sermón que yo haya elaborado. La razón de esto, hermanos, es porque yo estuve estudiando esta sección de Jueces 15, este asunto con Sansón. Y hemos estado viendo muchos sermones ya, creo que este es como el quinto o sexto sermón de Sansón y todavía no terminamos con él. Entonces, cuando yo estuve estudiando acerca de esta sección, yo dije, bueno, pues es que esto yo no entiendo cómo lo voy a aplicar, cómo le voy a explicar a la iglesia, cómo deben de aplicar esto a sus vidas. Aparte de que es otra dispensación y lo clásico de siempre, ¿no? Y me puse a pensar, tuve algunas preguntas al leer la porción. Yo dije, bueno, ¿de qué se trata? ¿Se trata realmente de Sansón esta porción? ¿O trata de Israel? ¿O trata de los filisteos? ¿A quién se dirige o cuál es, el protagonista principal? ¿Es verdaderamente Sansón? Y la realidad es que yo dije, no, tiene que ser el protagonista, tiene que ser Israel en este caso. Aunque Sansón es mencionado y ciertamente él también tiene mucho que ver, pero en realidad es Sansón e Israel, son los protagonistas principales en este capítulo. Y yo dije, bueno, voy a leer este libro de Warren Wiersbe, este comentario, y cuando lo abrí, me di cuenta que él estaba de acuerdo conmigo. Es decir, que habla no solamente de Sansón, sino que un protagonista muy especial aquí es Israel, y debemos de considerar a Israel dentro de esto. No nada más es ¿cómo se llaman en las películas? Un extra. No es nada más un extra aquí Israel, sino que verdaderamente es importante que mencionemos a Israel. Entonces, cuando leí este libro de Warren Wiersbe, yo dije, híjole, él está de acuerdo. Y lo continué leyendo y me di cuenta que no hay forma que yo pueda exponer esta sección de la manera en que él lo expone y lo explica. Entonces decidí leerlo desde este libro de forma directa. Pero realmente él tiene un entendimiento buenísimo acerca de esto y lo hace muy fácil para aplicar a nuestras vidas. Vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, le damos gracias porque podemos en esta tarde estudiar su bendita palabra. Y gracias, Señor, por hombres como el hermano Wiersbe, que nos ayuda a entender muchas veces cosas que es difícil para nosotros comprender. Y has puesto a hombres como él para poder ayudarnos. Gracias, Señor, porque podemos por medio de su Espíritu Santo comprender su palabra y ser iluminados por medio de él. Y ciertamente, Señor, es ese mismo Espíritu que nos da a nosotros el crecimiento y la iluminación, la comprensión de su bendita palabra, ciertamente la aplicación de ella a nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta su iglesia local, por cada uno de los miembros, sus familias que están aquí y Señor, por aquellas personas que vienen, no son miembros, pero vienen y aman al Señor y Señor, le pedimos que usted toque corazones en esta tarde-noche. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien, Jueces capítulo 15. Si ustedes recuerdan, lo último que vimos acerca de Sansón es que Sansón se quedó sin mujer, Sansón se quedó sin dinero, Sansón estaba muy enojado, obviamente, y decide agarrar 300 zorras, que ya vimos que la palabra en realidad son chacales,
muy parecido a la zorra, y él atrapa a estas 300 zorras y une cola con cola y les pone ahí unas brasitas y las suelta en el campo en el tiempo de la siega. O sea, ellos estaban a punto de cosechar, o sea, hablando de los filisteos, y Sansón suelta a los chacales y queman todos los campos de los filisteos, dejándolo a ellos sin dinero. No podían hacer trueque, ni comprar, ni vender, porque ¿con qué? Se quemaron todo, y obviamente sin alimento. Entonces él fue y les hizo esto a todos los filisteos. Y el problema es de que, si ustedes recuerdan, Sansón no se enojó. Bueno, sí estaba enojado con su suegro y con su exmujer, pero realmente él hizo venganza en contra de toda una nación. No nada más en contra de aquellos quienes le habían hecho mal, sino que causó daño a toda una nación económicamente, él solo. Esto implica que ahora los filisteos están en todo su derecho a ir y hacer guerra en contra de Israel, porque no fue nada más amenazado y lastimado un individuo, fue todo un país, toda una nación de personas que quedó sin dinero, afectada. Entonces ellos estaban en su derecho político de ir y hacer un ataque en contra del país vecino, en este caso Israel, el país que ya dominaban. Entonces, el asunto aquí es que después de que sucedió esto, los filisteos obviamente estaban enojadísimos, levantan ellos un ejército de personas y van en busca de Sansón. Pero el asunto es de que Sansón fue a la parte sur de Israel, es decir, a la parte donde estaba Judá, la tribu de Judá, y se ingresa a una cueva a buscar refugio. Pues como los filisteos ya saben que Sansón está en Judá, los filisteos agarran todo este ejército y ahí van. Y la intención de ellos es invadir a Israel, empezando por Judá, en venganza por lo que había hecho Sansón, que fue la quema de los campos. Cuando ellos entran ahí a Judá, la tribu de Judá, es decir, los judíos, los hebreos, los que estaban bajo dominio filisteo, ellos hacen su propio ejército. Ahora, es importante mencionar esto. Israel como tal no tenía un ejército en ese momento. No tenían un ejército bien armado. Y ellos, por primera vez, juntan verdaderamente un ejército para ir en contra de uno de sus propios hombres, de su propio juez. El juez que Dios puso sobre ellos, van y están traicionando al juez. ¿Okay? Van y traicionan a su propio líder y lo toman preso. Obviamente Sansón se permitió ser tomado preso, y ahorita vamos a leer eso. Él permitió ser tomado preso para que lo entregaran a manos de los filisteos, y él termina matando a 1000 de ellos con la quijada de un asno. ¿Okay? Entonces, es muy interesante todo lo que vamos a ver aquí. Comencemos. Hay un problema que él estaba teniendo. Sansón, el juez, el que estaba apuntado por Dios para estar como líder sobre los israelitas, no tenía el apoyo de su gente. Sus constituyentes no lo amaban, no querían nada que ver con él. Sansón no era visto como líder, sino que era visto como alguien que les traía mal, que les traía problemas. En vez de aferrarse a él, lo veían como un enemigo. Es difícil ser un líder si no tienes seguidores, si no tienes quien te siga.
Pero en realidad, en este caso, Sansón fue carente como líder. Sansón la regó. Entonces, tanto Israel tuvo problemas con su sometimiento hacia su juez, como también el juez mismo o el líder. Sansón hizo un error. Él nunca retó a la gente. O sea, nunca retó a su gente, a los hebreos, para ser fuertes. Nunca los retó para salir adelante. Nunca los organizó como un pueblo. No unificó a las tribus. Debería de haberlo hecho como líder, porque eso es lo que un líder hace. Unifica al pueblo, organiza al pueblo. Y él depende del pueblo, así como el pueblo aprende a depender de él. Esto es lo que debe de hacer un verdadero líder. Él debió haberles mostrado a confiar en Dios y confiar en que Dios les daría la victoria sobre los filisteos. Pero Sansón no hizo eso. Sansón no los animó en batalla, Sansón no los organizó en batalla, Sansón los dejó a la deriva y él dijo: yo trabajo solo. Que en esencia fue lo que él dijo: yo no necesito la ayuda del pueblo. Yo soy Sansón, yo trabajo solo, no necesito unificarlos, yo no necesito organizarlos como ejército, yo no necesito garantizarles la victoria de Dios, yo solo puedo. Yo trabajo solo. Él peleó las batallas de Dios como si hubiese como sus propias guerras privadas, guerras personales, cosa que nosotros ya habíamos mencionado hace como 15 días. Y entendemos, por lo que se nos dice, vamos a verlo en Jueces capítulo 1 y Jueces capítulo 13, y vemos que Dios había llamado a Sansón para comenzar a darles la libertad a Israel de manos de la opresión filistea. Observamos el 13:5. Dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces su trabajo era comenzar ¿cómo se dice? Abrir brecha. Así se dice, ¿no? Abrir brecha. Abrir camino, vamos. Para que ellos tuvieran la libertad de sobre los filisteos. Pero la verdad es que no lo hizo como debería de haberlo hecho. No mostró amor por su pueblo realmente, se preocupaba por ellos, pero él como líder era pésimo. Cuando esto sucede, las personas simplemente aceptan, aquí lo llama Warren Wiersbe, el status quo. Es decir, pues ya nos acostumbramos, así es. Un ejemplo de eso es nuestro gobierno. Sabemos que hay mucha corrupción en nuestro país. Décadas y décadas y décadas y décadas, y 100 años más de siempre ha habido corrupción aquí. Lo sabemos. Pero realmente, ¿cuántos líderes verdaderamente han sido líderes que han unificado al pueblo y han unido al pueblo como debería de serlo? Como debería de estarlo? Y siempre le echamos culpa a los altos mandos. Es que el presidente, es que el gobernador, es que esto. Y cuando hablas con la gente, ellos nunca tienen la culpa. La culpa la tienen los altos mandos. Pero recuerden, la gente acepta el status quo. Es decir, la gente de nuestro país dice: estamos cómodos, así siempre hemos estado, así va a ser, así se va a quedar. Estamos cómodos con la situación. No nos gusta,
pero lo aceptamos y vivimos en esta corrupción día y día y día tras día. Y nos quejamos, pero la realidad es que como pueblo no nos estamos alzando. No nos estamos levantando, apoyando a aquellos que realmente hacen el trabajo como un buen líder. Este es el asunto de Sansón. Sansón era un mal líder, pésimo, pero su gente no lo apoyaba tampoco. ¿Por qué? Porque habían aceptado ya el status quo, es decir, que estaban totalmente cómodos con su situación, como siendo dominados por los filisteos. Y eso mismo dice más adelante. Vamos a leer en nuestra Biblia. Bien, dice: entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y extendieron por ley. Los varones de Judá le dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá, entonces eran los hebreos, los israelitas. Ellos forman este ejército de 3,000 para ir en contra de su propio juez, ¿no? A la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? O sea, ellos estaban completos. ¿Qué no sabes? ¿Qué veniste? Tú nos perjudicaste porque tú les quemaste los campos. Entonces toda la nación va a sufrir. ¿Qué hiciste? Le echaron la culpa a él. Pero ellos estaban completamente cómodos con el dominio filisteo. Y vamos a ver más de eso en unos momentos. Termina sucediendo que cuando los hombres de Judá llegan a prender a Sansón, Sansón les dice: bueno, si ustedes me prometen que no me van a matar, yo me ofrezco y llévenme como en los filisteos, llévenme cautivo. Si ustedes me prometen que ustedes no me van a dañar personalmente, yo no voy a resistirme. Amárrenme y llévenme delante de los filisteos. La realidad es que Sansón tuvo otras opciones. En primer lugar, Sansón pudo haber matado a los de Judá, a su propia gente, y haber escapado. Pero él no quería matar a su propia gente, no quería dañarlos. Sí sentía amor por ellos y se preocupaba por ellos, pero ellos no lo comprendían. También, si él se escapaba, que muy fácilmente pudo haberlo hecho, si él se hubiese escapado de mano de los de Judá, entonces ellos iban a pagar, los 3,000 de Judá y todo Israel iba a pagar, porque los filisteos ya venían. Y si no encontraban a Sansón y nada, no daban con él, se iban a vengar con todo el pueblo hebreo. Les hubiera salido peor. En ese momento, Sansón hizo algo heroico para su pueblo, pero su pueblo ni cuenta se dio. El hecho de que él, no se dieron cuenta. El hecho de que él simplemente hubiera dicho: mira, yo doy mi vida, yo me pongo para que ustedes no mueran, ni yo los quiero matar, ni quiero que ustedes mueran a manos de los filisteos, entréguenme. Eso fue algo heroico de su parte, pero no lo vieron así, y ciertamente lo entregaron. Vamos a continuar leyendo. Jueces capítulo 15. Versículo 12. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. O sea, iban a traicionar a su juez. A eso fueron. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Ustedes, yo no quiero que ustedes me amenacen. Si ustedes me amenazan con muerte, yo me voy a tener que defender y ustedes van a perder. Él no quería matar a su propio pueblo. Versículo 13. Y ellos le respondieron diciendo:
No, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña, es decir, de la cueva donde él estaba. Versículo 14, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado, con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Observen nuevamente, habíamos hablado de las 10 hazañas que hizo Sansón. De estas 10 hazañas, solo 3 se hicieron con el poder del Espíritu Santo. Esta es una de ellas. Dios le permitió estar lleno del Espíritu en ese momento y tener todo su poderío, todo su poder físico, y esos amarres se deshicieron como si fueran lino quemado. Nada. Dios estaba con él y le dio la fuerza que él necesitó. Y observen, ya lo mencionamos, versículo 15, y hallando una quijada de asno fresca aún, es importante notar que era fresca, no era vieja, era de un cadáver de un burro recientemente muerto. No sé si ustedes han visto un hueso viejo que se encuentra, pero los huesos viejos que han estado a la intemperie, que han estado bajo el sol, son muy frágiles. Al primer golpe que das, se estrellan y se hacen pedazos. En cambio, este fue un hueso fresco. Tuvo que haber sido fresco para que este no se quebrara. Y la Biblia nos explica eso. Okay. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre él con las cuerdas. Versículo 15, hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, y vemos nuevamente Sansón tuvo que haber sido una persona con un sentido del humor medio raro. Y le gustaba el juego de palabras. Si ustedes recuerdan, anteriormente él había hecho en el capítulo 14, versículo 14, él había hecho la adivinanza, ¿no? La adivinanza del león con la miel. Le gustaba jugar con palabras. Y ahora nuevamente, ahora lo vemos como chiquillo, como joven, como niño, ¿no? Haciendo este juego de palabras. Con una quijada de un burro maté a 1000 y los amontoné, montón sobre montón. Pero con un juego de palabras muy raro o cómico incluso dentro de lo que es el hebreo. En el hebreo la palabra para burro es jamor y la palabra para montón es homer. ¿Okay? Otra vez, la palabra para burro es jamor, la palabra para montón es homer. Entonces era un poema. Entonces él acaba de matar a 1000 personas y como niño chiquito, jugando con palabras, hace un poema acerca de aquellos quienes acaba de abatir. Ciertamente un sentido del humor algo oscuro por parte de Sansón. Y nada traumado, tranquilo. Voy a escribir un poema. Acabo de matar a 1000. Ok, una actitud algo extraña. Pero bien, versículo 16. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Bueno. ¿Saben qué es lo que sucedió? Después de tener esta victoria que Dios le dio, sucedió una prueba. Y esto es interesante. De hecho, lo menciona aquí Warren Wiersbe de una forma muy, muy interesante. Que debe de existir siempre un balance entre la victoria y la prueba. Y notamos en la Biblia que después de una victoria viene un tiempo de prueba. Si nada más tuviéramos victoria sobre victoria sobre victoria, ¿eso qué haría con nosotros? Me paro el cuello, mira, todo va bien siempre. Y empezaríamos a depender de nosotros mismos
y no depender de Dios. Pero en la Biblia nosotros vemos, viene victoria y tras la victoria una prueba. Es siempre que vemos eso y debe de existir ese balance, y lo hay. En este caso, él tuvo una prueba. Después de haber tenido la victoria sobre estos 1000 filisteos, ¿qué sucedió? Le dio sed, se andaba muriendo de sed. Y clama a Dios, levanta un clamor, levanta una oración a Dios y le dice: Dios, me has dado esta victoria y ahora me vas a dejar morir de sed y voy a terminar en manos de estos filisteos incircuncisos perros, ¿no? Señor, ¿qué pasó? Me estoy muriendo yo de sed, acabo de tener una victoria y ahora me vas a dejar morir. Estaba pasando por una prueba. De hecho, lo mismo pasó con el pueblo de Israel cuando cruzaron el Mar Rojo. Después de que cruzaron el Mar Rojo, lo primero que dijeron: tuvimos la victoria. Pero fue una victoria que nomás les duró así de poquito, porque después de que cruzaron dijeron: estamos cansados y tenemos sed. Y más, eso es Éxodo 14. Y más adelante en Éxodo 15 dijeron: ahora tenemos hambre. ¿Por qué nos salimos de Egipto? Hay que regresar, había comida allá. Después de cada victoria viene la prueba. La cosa es, ¿cuál va a ser tu actitud cuando venga la prueba? En el caso de Sansón, él clamó a Dios. Vamos a leerlo. Y teniendo gran sed, versículo 18, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Entonces, fíjense, él se está considerando siervo de Dios. Él se considera a él mismo siervo de Dios, aunque no ha estado haciendo lo que Dios le ha pedido que hiciera hasta este momento, realmente. Entonces, él se considera un siervo, aunque nunca se había nunca había actuado como uno. Dice: ¿y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos? ¿Me vas a dejar morir, Dios? Dice 19, entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de ahí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Dios, en su divina providencia, escuchó el clamor de su siervo, obediente aquí, y Dios le bendijo. Dice: por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acoré, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Entonces 20 años estuvo a cargo de ellos después de que él mató a estos 1000. ¿Saben cuál es el problema que menciona aquí Warren Wiersbe? Que muchas veces nosotros, cuando viene la prueba, por lo general viene la prueba en forma física. En este caso, sed, hambre, puede ser alguna enfermedad. Y lo que hizo Sansón, y lo que hacemos la gran mayoría de nosotros, es: Señor, ayúdame con esta prueba física. Cuando en realidad deberíamos de estarle pidiendo: Señor, ayúdame con esta prueba y este problema interno. Ayúdame con este problema que yo estoy teniendo, esta transgresión, este pecado, estos asuntos que yo tengo, Señor, contigo. Ayúdame espiritualmente, Señor. Pero siempre nos vamos a lo físico. Señor, tengo sed, dame agua. Señor, tengo hambre, dame de comer. Cristo Jesús mismo dijo: yo soy el agua, yo soy el pan. No te preocupes por lo que has de comer o lo que has de beber. No te preocupes por dónde has de dormir, por qué ropa te vas a poner. Cuando venga la prueba, enfócate en las cuestiones espirituales. Señor, ayúdame con este problema interno que estoy teniendo.
qué rápidos somos para orar a Dios cuando tenemos problemas físicos, cuando realmente la mayoría de nuestros problemas son internos y personales, espirituales. Y debemos de recordar que es que cuando estamos bajo prueba, cuando estamos en nuestro punto más débil, en realidad es cuando somos más fuertes. Porque cuando estamos en esos puntos débiles en nuestra vida, esos puntos de prueba, es cuando nosotros realmente dependemos de Dios y ponemos todo en las manos de Dios y decimos: Dios, por favor, sácame de esta. Yo no puedo, yo dependo de ti. Yo no puedo tener la victoria. Señor, tú eres el único que puede sacarme de esta. En nuestro tiempo más débil es cuando somos más fuertes, porque dependemos del Señor. Y en nuestro tiempo más débil estamos en el lugar más seguro, otra vez, porque dependemos de Cristo. Y usted dirá: eso no es cierto. ¿Cómo es eso que cuando estoy débil soy fuerte? Sí, porque no dependes de ti, dependes de Él. Todos los hombres quieren ser fuertes, ¿no? Proveedores y protectores, y muchos hasta macho alfa, lomo plateado y barba de leñador y todo esto. Ellos son débiles. El débil en Cristo es fuerte. El que es fuerte en sí mismo es débil. Vamos a verlo. Segundo de Corintios capítulo 12 y versículo 10. Segunda de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando estás débil en ti mismo, estás dependiendo enteramente de Dios. Y debemos aprender a ser débiles a nosotros mismos todos los días, muertos a mí mismo todos los días, dependiente de Dios todos los días. Yo no soy fuerte en mí mismo. Si me creo fuerte en mí mismo, en realidad soy débil. Si soy débil y entiendo que yo no soy nada y que dependo de Dios, entonces soy fuerte. Continuamos. Ya me perdí. Vamos a leer estos últimos versículos de Jueces 15. Bueno, ya lo leímos, pero lo volvemos a leer. Dice 18: y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esa gran salvación. Entonces él está clamando. Dice: Señor, esto es quien yo soy, sácame de aquí. Y Dios le libró, Dios le dio de tomar, Dios le proveyó. Y dice que ese lugar él le cambió de nombre. El nombre que él le dio al lugar donde sacó el agua es en Acore. En Acore significa el manantial del que clama. El manantial del que clama, o algo así. Lo estoy parafraseando, cambiando ahí, pero más o menos. El manantial del que clama. Y el lugar donde él mató a los 1000, él lo llamó Ramat Lehi. Se me hace muy extraño que el nombre Lehi como tal significa quijada. Y muchos han pensado que ese nombre se le dio después del incidente de los 1000, porque si ustedes observan, cuando empezamos a leer en los versículos 8-9, ya estaban ahí y el lugar ya se llamaba Lehi, quijada. Entonces ya se llamaba ese lugar quijada antes del evento o de la hazaña de Sansón. Él simplemente le agregó
el prefijo Ramat Leí. Leí ya estaba. Y eso significa, déjenme ver, ¿dónde está? Bueno, significa el monte de la Quijada, ¿okay? El monte de la Quijada, el cerro de la Quijada. Entonces ya tenía el nombre Quijada y ahora después de su hazaña lo llama el monte de la Quijada. Entonces esto es muy interesante. Ahora, ¿esto cómo lo podemos aplicar? Todo esto, ¿de qué me sirve? ¿Cómo lo aplico? Bueno, lo podemos aplicar de muchas maneras. Ya lo apliqué al gobierno, ¿no? Al liderazgo del gobierno. Tenemos un gobierno y yo no voy a ser traidor al gobierno, al líder que Dios puso sobre mí. Claramente lo podemos ver en Romanos capítulo 13. Yo me debo someter a las autoridades que Dios me ha dado. En este caso, Israel no obedeció y traicionó al líder que Dios puso sobre ellos. Y pues, ¿cómo más puedo aplicar eso? No nada más en el gobierno. Lo podemos aplicar también en la iglesia. Dios ha puesto pastores y líderes en la iglesia. Y mientras el líder esté haciendo las cosas bien y unifique a la iglesia y ame a la iglesia y organice a la iglesia, cosa que debe de hacer un líder, entonces la iglesia va o debe de amar a su líder y seguir a su líder. Pero también hay aquellas iglesias que tienen un buen líder, pero la iglesia está demasiado están en un estado de confort, están de acuerdo con el status quo y no buscan aferrarse al pastor, no buscan aferrarse a aquel que Dios puso como líder sobre ellos. De hecho, el último capítulo de Hebreos, creo que es el 13 o 14, el último capítulo de Hebreos, si usted lo lee, todo el capítulo de ese último capítulo de Hebreos, precisamente de eso se trata, de liderazgo pastoral y de cómo la iglesia debe de seguir el liderazgo del pastor y el respeto hacia el pastor. ¿Cómo más lo podemos también aplicar? En los matrimonios. Dios puso a un líder sobre los hogares. Este es el marido, el esposo. ¿Y cuál es el trabajo del esposo? Del padre. Organizar a su familia, amar a su familia, unificar a su familia. Pero si este no está haciendo lo que debe de hacer como líder del hogar, entonces, ¿cómo puede esperar que su esposa y sus hijos se sometan a su autoridad? El líder del hogar, varón, no puede exigirle a su familia lo que él no está haciendo como líder. Pero ahí dices, bueno, entonces hay un problema porque la familia, la esposa, los hijos deben someterse al líder a pesar de todo. Si no se someten al líder que Dios puso por encima de ellos, entonces es lo mismo que hizo Israel con Sansón, es una traición. Ellos entregaron al líder que Dios les dio. Este líder hizo cosas que no debería de haber hecho, pero de todos modos ellos no deberían de haber traicionado al líder que Dios les dio, deberían de haberse aferrado al líder, pero no lo hicieron. Entonces esto se puede aplicar a cualquier área, desde nuestro gobierno hasta nuestros hogares y hasta la misma iglesia. Dios ha puesto líderes por sobre nosotros, socialmente, espiritualmente, familiar. Y estos líderes son nuestras autoridades que nosotros debemos de aceptar y amar y obedecer, a menos de que ellos nos lleven a la iniquidad. Observen, Sansón fue un pésimo juez.
pero nunca hizo que Israel fuera idólatra. Nunca los llevó a la prostitución espiritual. Nunca los llevó a hacer algo en contra de la palabra de Dios. No vemos eso en ningún lugar de la Biblia, que Sansón haya traído pecado a aquellos quienes se supone que estaban como sus súbditos. Mientras el liderazgo no nos llame o no nos lleve a transgredir en contra de Dios, entonces mi trabajo es sujetarme a esa autoridad. En el caso del gobierno, mientras que nuestro gobierno esté a favor de que nosotros tengamos cultos y que no haya persecución de la iglesia por servir a Dios y por cantar y alabarle y predicar la palabra de Dios, mientras que la política de nuestra nación no nos lleve a hacer algo en contra de Dios, entonces mi trabajo es obedecerla, a pesar de que ésta sea corrupta. Dios puso a esa autoridad sobre mí. Lo mismo con un líder espiritual. Mientras el pastor o el líder espiritual no sea apóstata y los lleve a falsas doctrinas, la iglesia debe de aceptar la autoridad de ese líder y amarlo y no traicionarlo. Igual en la casa. Mientras que el esposo no induzca a la esposa a hacer cosas en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios, aunque este sea un pésimo líder, debe de haber sometimiento ante la autoridad que Dios ha puesto sobre ese hogar. Para muchas personas es difícil aceptar eso. ¿Cómo me va a someter ante esta persona? Mientras Él no te induzca a pecar, te sometes a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Me gustó mucho estas aplicaciones que hizo Warren Wiersbe y la explicación. La verdad creo que es muy práctico, que debemos de aplicarlo en todas las áreas, hasta inclusive en nuestros trabajos. Todos tenemos patrones que están sobre nosotros, que son nuestras autoridades. Nos sometemos ante las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Espero que este pequeño estudio haya sido de bendición para ustedes esta tarde. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted en su divina providencia ha puesto sobre nosotros líderes de nuestra nación, a los cuales debemos someternos, tanto municipal como federal, estatal, a líderes espirituales, nuestros pastores, que nos enseñan, que nos instruyen, que nos guían con amor. Gracias, Señor, también por los padres de familia, los esposos que Dios ha puesto como líderes sacerdotes de su hogar. Gracias por aquellos que realmente tienen un amor hacia tu persona, hacia tu palabra, temor, para que ellos puedan unificar sus familias, que puedan ellos organizar a sus familias. Gracias por aquellos que lo están haciendo. Señor, te pedimos también que cada uno de nosotros aprenda a someterse a esas autoridades que has puesto sobre nosotros. Sabemos por la Biblia, Señor Padre, que su Hijo Jesucristo se sometía ante la autoridad suya, Padre, y se somete aún. Y que el Espíritu Santo se somete ante la autoridad suya, Padre, y a la autoridad del Hijo. Ayúdanos, Señor, a aprender a ser sumisos ante aquellos que usted puso y ha ungido como líderes sobre nosotros. Gracias le damos, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.